Bienvenidos, soy el doctor Martín Vargas y ustedes están en Enjuiciando a la Muela, un programa dedicado a la salud y bienestar de la familia. Estoy seguro que con el programa de hoy encontrarás muchos consejos y tips valiosos para la casa. Y el tema tiene que ver con me apesta la boca, la halitosis. Y para desarrollar este tema tenemos un invitado muy especial, un amigo muy particular al que aprecio mucho. Está con nosotros el doctor Juan Francisco Ceccarelli. El doctor Ceccarelli es actualmente directivo, vicepresidente de la Asociación Peruana de Periodoncia y Osseointegración. Es profesor universitario, ha enseñado la especialidad de periodoncia e implantes durante muchos años. Es especialista en el tema y Juan Francisco, muchas gracias por estar en este programa. No, Martín, más bien a ti muchas gracias. Estoy muy contento de participar y vamos a compartir mucha información. Bien, perfecto. Y bueno, me apesta la boca. Es algo que las parejas se quejan, los hijos se quejan de papá o de mamá, o papá y mamá se quejan de los hijos. ¿Qué es la halitosis, Juan Francisco? Esa es una muy buena pregunta, porque la halitosis, para empezar, es un tema muy tabú. Y al ser tabú, no siempre se conversa. Y muchas veces eso hace que las personas definan la halitosis de diferentes maneras. Por ejemplo, todos tenemos una idea de que la halitosis tiene que ver con un olor. Súper claro. Sin embargo, yo podría decir que el 90% de los pacientes que me visitan relacionan el olor a un sabor. Sabor amargo, sabor agrio, mucha saliva, poca saliva. Es decir, debido a que no hay un consenso, porque es algo que no se conversa, nuevamente es un tabú, las personas van generando su propio concepto de la halitosis. Pero realmente, ¿qué cosa es la halitosis? Es aquella condición en la cual exhalamos un aroma que al ser evaluado por otra persona es definido como negativo. Ajá. Es una percepción, sí. Es una consecuencia de algo, ¿no? Sí. Entonces es una consecuencia. ¿Qué es lo que ocasiona normalmente la halitosis? El mal aliento, esa percepción que la gente lo siente, qué desagradable. ¿Qué es lo que ocasiona eso? Bien, y para entrar un poco en el tema del origen, tenemos que ver que hay diferentes orígenes. Bien, lo primero es que del 100% de los casos de mal aliento, si bien el 85% efectivamente tiene un origen físico, es decir, alguna variable dentro de mi cuerpo que está generando ese problema, también tenemos un 15%, 10-15% que son condiciones, que son alteraciones de la percepción. Es más, incluso hay una fobia a tener mal aliento, que como toda fobia es un componente, una situación totalmente psicológica, emocional. Así Bien. es. Este problema de halitosis es muy importante. ¿Por qué? Porque termina afectando la seguridad y la confianza de quien lo padece. De este 85% que tiene un origen físico, a su vez podemos decir que el 85% de esos casos tienen un origen bucal. Bien. Pero cuando hablamos bucal no nos referimos a esas bacterias de la caries que todos estamos acostumbrados. Nos referimos a otras bacterias. Por otro lado, también hay un 10% aproximadamente que puede tener un origen extrabucal, otras partes del cuerpo. Y luego tenemos un 5% que también puede producirse por un origen fisiológico, es decir, nuestro propio organismo está generando el problema. Entonces el mal aliento termina siendo algo bastante complejo. Bastante complejo. Empecemos por lo más común, lo más frecuente, lo más prevalente, y es asociado a problemas bucales. ¿Qué es lo que ocasiona este mal aliento estrictamente con el tema bucal? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro de la boca o alrededor de la boca? ¿Qué es lo que ocurre con él? Bien, normalmente son bacterias. Correcto. Y como periodoncista, normalmente he estado acostumbrado siempre a trabajar con pacientes que tienen muchas bacterias, es decir, tienen deficiencias para hacerse una buena higiene y por lo tanto tienen mucho mal aliento. Sin embargo, realmente también tenemos que tener en consideración, primero, que son otras bacterias y no son las bacterias de la caries. Muchos pacientes me visitan y me dicen, pero doctor, yo me cepillo los dientes, me he curado todos los dientes, me han hecho blanqueamiento, me han hecho resinas, me han hecho carillas y sigo con mal aliento. Eso es lo primero que tenemos que ver. Las bacterias de la caries son unas y las bacterias del mal aliento son más parecidas a estas bacterias que nos afectan a nivel de encías, que están sobre la lengua, que están en otras superficies de la boca. Es entonces que ese es el primer ítem que tenemos que tener en claridad respecto a las bacterias y respecto al origen. Es por eso que terminamos buscando en otra zona, no necesariamente sobre los dientes, sino muchas veces debajo de las encías.
Pero también es cierto que las bacterias no son iguales en todos nosotros. Bien, y esto es importante para quienes nos ven, porque muchas veces las personas podemos ser susceptibles en diferentes magnitudes. Como siempre le digo a mis pacientes, hay quienes en verano caminan media hora y se broncean. Uy, qué bien, ¿no? Hay otros que caminan media hora y ya se empiezan a quemar, ya no está tan simpático. Y hay otras personas que caminan media hora y tal vez sale una pequeña mancha que si no es cuidada, luego puede desencadenar en un problema mayor. ¿Por qué? Si todos han caminado media hora, hay un tema de susceptibilidad. De la misma manera, nosotros no tenemos las mismas características en las bacterias bucales. Es por eso que el clásico patrón de ese paciente que me busca, de ese paciente que ya trató de agotar muchas posibilidades, es un patrón de paciente que tiene muy poquita placa bacteriana, muy poquito sarro, como lo querramos definir, pero tiene mucho mal aliento. Lo cual demuestra que hay un grupo que tiene mucha mayor susceptibilidad a formar este problema. Y no necesariamente son personas que tengan mala higiene. Realmente ellos tienen una higiene promedio superior a la gran mayoría de las personas. Imagínate. Pero hay una susceptibilidad. Claro, o sea, a ver, las bacterias que producen la caries normalmente no están asociadas al mal aliento. Correcto. Son bacterias que más bien producen enfermedad de encías. La especialidad de la odontología que se dedica al tratamiento de las encías es la periodoncia. Cuéntame, ¿qué otras áreas desarrolla esta especialidad, tu especialidad? Por eso es que tu expertise, entre otras cosas, es la halitosis. ¿Qué es la periodoncia y qué áreas de expertise tiene en la odontología? Bien, y hay dos puntos interesantes que te voy a comentar. Lo primero es que como periodoncistas, claro, trabajamos mucho el tema de prevención. Bien, yo estoy convencido de que la prevención es lo más importante. Claro. Bien, realmente gran parte de mi consulta son actividades preventivas. El otro punto es también actividades, digamos, correctivas, ¿no? Retirar ese agente que está generando un daño. Bien, la placa bacteriana, el sarro, algún factor que nos está jugando en contra. Pero también tenemos actividades reconstructivas, por decirlo de una manera. Reconstruir lo que se ha perdido. A veces hemos perdido hueso porque hemos perdido un diente por diferentes circunstancias y hay que recrear ese hueso. Ahí están las cirugías de regeneración. O a veces son las encías las afectadas. También tenemos cirugías que regeneran la encía de alguna manera, los famosos injertos de encía. Y también tenemos otras actividades como son los implantes dentales, que hoy por hoy son la mejor alternativa para reemplazar ese diente que se perdió. Y es parte de lo que trabajamos nosotros los periodoncistas. Correcto. 4 áreas de desarrollo entonces. Preventivo, que es lo más importante, correctivo, restaurador y reconstructivo, cuando hay pérdida de dientes. Espectacular, esa es la área de la periodoncia. Entonces, el periodoncista trabaja estas áreas y como está vinculado a encías, que es donde está la mayor cantidad de bacterias, el nicho de esto del mal aliento, es el que quizás el profesional más vinculado a sugerir, aconsejar, prevenir la halitosis, ¿correcto? Bien. Si el mal aliento se produce por estas bacterias que afectan las encías, ¿qué es lo que hace el periodoncista o el cirujano dentista que quiere corregir el mal aliento? ¿Qué tratamientos correctivos emplea para corregir el mal aliento? Bien. Lo primero que tenemos que hacer ahí es resumir de alguna manera cómo es una consulta de mal aliento. Bien. Porque es una consulta que tiene una entrevista, una anamnesis que es un poco profunda en aspectos que pueden ir un poquito externos a lo que normalmente es la odontología. Y en este primer momento lo que hacemos es recabar mucha información. ¿Cómo ha sido su historia de mal aliento? ¿Alguien le ha comentado? ¿Nunca le han comentado? ¿La intensidad? ¿Qué información tiene el paciente? ¿La medicación? ¿Qué otros factores pueden haber? Fuera del tema bucal. Sí, sabemos que el tema bucal probablemente sea lo principal. Claro. Pero tenemos que hacer una historia muy grande. General. Sí. Yo he tenido la oportunidad de formarme en esta parte en la Escuela Brasilera del Mal Aliento e incluso hay colegas de esta escuela que tienen consultas muy largas solamente en torno a la anamnesis, a esa entrevista inicial. Bien, 1 hora, 2 horas conversando con el paciente. Luego de esto, después de recolectar toda esta información, uno de los primeros pasos es de alguna manera controlar el factor, el principal factor que son las bacterias. Y es ahí donde los periodoncistas tenemos un poquito más de destreza, digamos, por nuestro entrenamiento para retirar estas bacterias y no solamente las que vemos, ¿bien? Que para eso estamos capacitados todos los odontólogos, creo yo, pero también trabajar un poquito más profundo en aquellas que no vemos. Ojo, no estoy diciendo
que los pacientes que tengan mal aliento necesariamente tienen una enfermedad severa de encías. Claro. ¿No? Son cositas totalmente independientes. Por otro lado, también es cierto que no todos los periodoncistas trabajan el tema del mal aliento. Y es que también hay que tener en consideración que cuando trabajamos con un paciente que tiene un problema de mal aliento, estamos lidiando con dos aspectos fundamentales. Uno, la parte física, que es lo que más acostumbrados estamos de tratar los odontólogos, y también con la parte psicológica emocional, que es otro aspecto que también uno va trabajando un poco en la consulta. ¿Para qué? Para que el paciente vaya recuperando no solamente esta condición de salud física, sino que en el proceso también vaya ganando más seguridad y confianza. Ajá. Entonces, lo que hace el periodoncista, si el origen es bucal, después de una historia general, trata eliminando los factores que deben estar afectando esa encía, que normalmente son bacterias. Totalmente. Bacterias asociadas al sarro, a la placa bacteriana, y empieza a tener no solamente efectos correctivos, sino también sugerencias de hábitos, de buena higiene, etc. Pero eso es si es que el mal aliento o la litosis tiene un componente estrictamente bucal, ¿correcto? ¿Qué pasa si es que existe en este historial que hace el periodoncista o el cirujano dentista que va a tratar el mal aliento? ¿Qué pasa si es que hay otro componente? En su historia descubre que hay un problema gastrointestinal. ¿Cuáles son esos factores gastrointestinales que pueden generar mal aliento? Bien. Mira, hubo otro factor sistémico. Totalmente. Hay dos áreas con las que yo suelo trabajar y hago mis interconsultas. Uno es gastroenterología, muy bien lo has dicho. Otro es la parte de otorrinolaringología. Son dos áreas con las cuales trabajo mucho. Sería importante que nos hables de esos dos aspectos, gastro y otorrino. ¿Qué involucra con la litosis? Bien, realmente la parte gástrica está súper relacionada. Bien. Bueno, primero tengo que aclarar que solamente estamos hablando de menos 10% de los casos. Claro. Bien, eso es muy importante. Realmente muchos de los pacientes que me buscan primero pasan por estas especialidades. Ajá. Sin embargo, después de conversar mucho con los médicos de estas especialidades, me dicen: Juan Francisco, los pacientes nos buscan, y esto es con mucho gusto, pero nosotros sabemos que el principal origen no está aquí. Por eso es que primero terminamos descartando la parte bucal y recién hacemos la referencia. Correcto. Desde el punto de vista del gastro, pueden haber fenómenos como una gastritis, como un reflujo gastroesofágico, pueden haber fenómenos como de pronto un crecimiento bacteriano alterado, diferentes ítems que pueden generarnos ya sea el mal aliento o una sensación que nos hace percibir la presencia de un mal aliento, claro, o de la posibilidad de un mal aliento. La gastritis, por ejemplo, súper común. No sé si la mitad de los peruanos tendremos gastritis, no lo sé, pero eso no significa que la mitad de los peruanos tenemos mal aliento. ¿Bien? Lo que sí sucede es que estas condiciones nos terminan abriendo más la posibilidad de sufrir del problema. Ajá. ¿Y en el caso del otorrino? Bien, puede haber una sinusitis, pueden haber algunas alergias, pueden haber los famosos tonsilolitos, que son estos crecimientos como placa bacteriana que se forma así como sobre los dientes, también sobre las amígdalas. Y esta es una queja bastante común en muchos pacientes que tienen mal aliento. Sin embargo, también no puedo dejar de decir realmente que muchos de los pacientes también terminan incluso extirpándose las amígdalas y siguen con mal aliento. Bien, sí. Lo cual demuestra de que muchas veces el origen no está ahí. Ah, mira. Entonces, siendo lo menos frecuente, es lo secundario en donde uno tiene que ir para ver si es que no se ha corregido esa percepción. Y hablemos sobre la percepción, porque hay un factor psicológico en la litosis. Exacto. ¿Cómo enfocas tú y cómo sugieres tú que el público pudiera contemplar esto entre los aspectos del mal aliento? ¿Qué es lo que ocurre con esa percepción? ¿Qué ocurre con la psiquis del ser humano para percibir que tiene mal aliento? Totalmente, ¿no? Lamentablemente nosotros, tú, yo, todos los que nos rodean, somos sujetos de sufrir pequeñas alteraciones de la percepción todos los días. De pronto yo veo un robo en una avenida y de ahí cada vez que paso por ahí, esta es la avenida de los robos. Ya me están sudando las manos, me palpita el corazón, tengo signos externos de ansiedad. Claro. ¿Bien? Esto también lo puede sufrir el paciente con mal aliento, ya sea a través de una vivencia propia, un comentario, bien, alguien le dijo algo, otra vez a través nuevamente de la observación. Observó un fenómeno relacionado al mal aliento, algo desagradable.
Y a partir de ahí pueden hacer esta duda razonable que empieza a generar ansiedad a la persona. Esta ansiedad, si es aislada, no es problema. Bien, todos nos hemos sentido atemorizados, con miedo en algún momento. Ansiedad social, el miedo de que alguien descubra que tenemos el problema. Eso no es ninguna novedad, todos los hemos sufrido. ¿Cuándo es el problema? Cuando este fenómeno empieza a ser más constante. Lamentablemente, cuando empieza a ser más constante, también estas características o comportamientos ansiosos empiezan a formar parte de nuestro comportamiento diario. Ajá. Entonces nuestro comportamiento empieza a ser un comportamiento ansioso, por decirlo de alguna manera. Claro. Esto es clave, sobre todo, cuando el paciente tiene más tiempo con el mal aliento. Por eso es que una de las preguntas claves es ¿hace cuánto tiempo sufres este problema? Porque cuando más tiempo tienes el problema, teniendo o no una prueba de ello, importante, cuanto más tiempo sufres este problema, más afección no física, es decir, psicológica, emocional hay. Entonces el trabajo ahí es un poco más difícil. Claro. Por otro lado, referente a lo que me comentabas al inicio, otra de las preguntas que también hago a las personas que me escriben por redes sociales, que tengo teleconsulta online, etcétera, es ¿cómo mides tu mal aliento? Eso. Bien. ¿Cómo se hace tangible? Porque si hiciera una percepción, ¿cómo lo mides? Hay que retirar la percepción. Así Bien, es. hay que retirar la subjetividad que todos podemos tener. Claro. Por eso es que lo primero que les digo a los pacientes es, yo no te voy a evaluar el aliento, no voy a emitir un juzgamiento. Tratemos de tener alguna estrategia objetiva. Bien, y realmente hoy por hoy tenemos dos estrategias. A grosso modo, hay varias, pero digamos que hay dos estrategias que son fundamentales. Uno, medir a través de algún tipo de dispositivo, una máquina, que nos permite evaluar los gases, la presencia de los gases de mal aliento. ¿Existe eso? Claro que sí, Ajá. existe. Que nos permite no realmente decirnos viene de esta zona o esta zona, nos da ciertas referencias, pero sí nos ayudan a cuantificar la presencia de esos gases. Correcto. Esos gases están estudiados. Y la otra estrategia es una metodología en la cual trabajamos con una persona de confianza del paciente, la cual es entrenada, calibrada, como decimos nosotros, para que evalúe el aliento del paciente. Claro, esta segunda opción no le gusta a nadie. Ponen café al medio como se hace en las colonias. No le gusta mucho a los pacientes de segunda opción. Claro. Pero tiene un valor muy profundo a nivel de la seguridad y confianza. Pero por supuesto, hay mucha gente que evita conversar cerca de las personas porque ella se percibe con mal aliento. Y puede ser correcto o no su percepción, pero le altera mucho su actividad social. Sí. Realmente la percepción también se nos va alterando. Por eso es que hoy por hoy decimos que el paciente es un excelente sujeto de sospecha, pero no es un elemento de diagnóstico. Correcto. Y este aparato que hace tangible que se pueda medir estos gases que producen el mal aliento, ¿existe en el Perú? Sí. El dentista lo tiene habitualmente, lo puede conseguir. ¿Cómo es ese servicio? Porque es un servicio para la salud. Sí, lamentablemente es una tecnología muy costosa. No es de acceso para el odontólogo promedio, digamos, de alguna manera. Correcto. Esa es una primera limitante que tenemos. Bien, y en el mundo existen diferentes equipos. En Perú nosotros tenemos uno que se llama Oral Croma, que es un cromatógrafo de gases. Bien, básicamente una máquina que mide la concentración de los gases. Y este tipo de tecnología lo utilizan los ingenieros, lo utilizan también los médicos gastroenterólogos. Pero este aparatito especial está calibrado, diseñado para los gases del mal aliento. Esto a mí me permite que de alguna manera, como tú decías, el paciente tenga una evidencia tangible de su condición. Claro. Retirando cualquier subjetividad, la que el propio paciente pueda tener o yo como persona, ser humano, también pueda tener. Claro que sí. Y entonces, cuando eso es negado, es decir, el aparato registra tus niveles de gases, no emanan gases aparentemente nocivos para la percepción del olfato. Cuando eso aparentemente es un factor psicológico, ya viene la interconsulta con psicología, ¿no? Cuando es eliminado como dentista los problemas de encía, que es lo más común, lo más frecuente, y repítelo por favor para todos, más del 80% es un problema bucal. Correcto. Por suciedad dentro de la boca, más asociado a encías que a dientes. Totalmente. ¿Correcto? Entonces, cuando eso se quita de lado, entonces va el gastroenterólogo también como interconsulta.
Y cuando el gastroenterólogo se quita de lado, va otorrino en consulta. ¿Alguna otra área de la medicina trata el mal aliento porque está asociado? Definitivamente, cuando yo converso con los colegas que se desempeñan en esta área, digamos que esas son las especialidades que más van a trabajar esto. Correcto. ¿No? Definitivamente pueden haber otras áreas, pero ya son menos comunes, fenómenos menos frecuentes del mal aliento. Y realmente la gran mayoría de pacientes se van a localizar en estos grupos. Bien, Correcto. vamos a poder darles tratamiento en estos grupos, ¿no? Entonces, siempre que planteamos un tratamiento de mal aliento, tratamos de tener esa secuencia que tú muy bien lo has explicado. Y esa es una de las primeras cosas que yo explico a los pacientes. Tenemos que tener un orden. Porque si hacemos acciones aisladas, probablemente nunca va a funcionar. Correcto. ¿El mal aliento existe en niños? ¿El mal aliento existe en adulto mayor cuando ya no tienen dientes? O sea, si bien es cierto, es un problema asociado a encías, pero asociado encías al aledaño a dientes. ¿Existe en pacientes desdentados? ¿Existe en pacientes que ya no tienen dientes? ¿Cómo es este tema del mal aliento según edad y condición de la cantidad y número de dientes en la boca? Bien, dos preguntas ahí, ¿verdad? Así es. Vamos con los niños y luego con los adultos. Bien, los niños de manera inevitable están en un proceso de recambio muy grande. Permanente. Ajá. Puede haber inflamación, puede haber dientes que están cambiando y eso genera zonas nuevamente de sangrado. Eso puede generar un mal aliento. Correcto. Muchos niños sufren de muchos problemas respiratorios. Esto también puede generarnos mal aliento. Bien. Y también es cierto que si este niño no tiene un buen seguimiento, no tiene un buen control de placa, es muy fácil que tenga acumulación de sarro. Correcto. Y esto es el principal origen, súper claro. Pero también van pasando los años y también tenemos, si es que bien hoy nuestra población adulta no necesariamente ya es desdentada como sucedía antes. Antes, claro. Pero sí es cierto que tenemos muchos pacientes que pueden estar desdentados. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tendrían mal aliento? Y es que lo que tenemos que también tener en consideración es que hoy tenemos que hablar de una limpieza bucal, más allá de una limpieza dental. Por eso es que siempre digo yo que los dentistas seguimos llamando mal a la profilaxis, porque le decimos profilaxis dental muchas veces. Así es. Pero realmente el término correcto debería ser profilaxis bucal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que terminar limpiando más áreas que solo los dientes. ¿Ok? Debajo de las encías. No tiene dientes. ¿Ok? Sobre esas encías. La lengua. Y de esa manera indirectamente también llegamos a las amígdalas, controlando el factor bucal. Entonces realmente cuando nosotros trabajamos con los pacientes tenemos que ver todos esos aspectos. En el tema de los adultos mayores también hay otras variables. Y la principal variable es que con el tiempo van perdiendo la capacidad de producir la misma cantidad de saliva que tú, que yo, por ejemplo. También es cierto que empiezan a tomar ciertos medicamentos y muchos tienen algunas alteraciones colaterales. A veces es la afección de las glándulas salivales. Y el gran problema que tenemos aquí es que la saliva es el principal elemento de, digamos, de guerra, de combate, de prevención dentro de nuestra boca. Claro. Por eso es que cuidar la saliva es súper importante. Regresemos al tema de los niños. Has dado datos, me he enredado con la lengua, has dado datos muy interesantes sobre la infancia. Ellos tienen frecuentemente problemas respiratorios. Sí. Y lo has comentado claramente, que problemas respiratorios pueden producir mal aliento. Sí. Las amígdalas, focos infecciosos en la edad inicial de los seres humanos, también pueden producir mal aliento. Pero también hay zonas de inflamación permanente, la inflamación. Cuando nos cepillamos, producimos células muertas en la mucosa bucal y todo tejido muerto produce gases. Puede producir las células muertas mal aliento. Y otra pregunta, consumimos mucho picante en un país como el nuestro, donde el consumo de ají es potente. Los condimentos potentes pueden producir daño en los tejidos periorales y eso puede producir mal aliento. Okay. Vamos primero con el tema del ají. Ajá. Bien. Y de ahí me recuerdas un poco la primera pregunta. Pero con el tema del ají es interesante porque el ají por sí mismo, al ser ácido, es un estimulante para la segregación de saliva. Entonces, de alguna manera termina haciendo que la saliva sea más abundante y la saliva trata de limpiar. El problema viene por otro lado,
y es que algunos condimentos, ají, ajo, cebolla, entre otras cosas, tienen unas moléculas llamadas odoríferos, que son moléculas que pueden de pronto instalarse en cualquier parte de la boca. Yo estoy seguro que todos conocemos a una persona que cocina, que si tú le coges la mano 10, 11 de la noche, hueles y huele a comida. Claro. Y ya han pasado 12 horas sin cocinar. El olor a ajo y a la cebolla. Totalmente, esos odoríferos se pueden instalar. Claro, hay estudios que nos dicen que el ajo se puede ir liberando hasta 48 horas. Imagínate. La cebolla 6 horas. Y algunos condimentos también. Por ejemplo, yo tengo súper claro que cuando tomo vino, me acompaña 12 horas el aliento. Ya lo he identificado. Claro, porque ya lo he identificado, me he medido todo. Sí. Entonces yo ya sé que el vino, en mi caso, tiene componentes odoríferos, ¿no? Generadores de olores, que no son buenos para mí. Entonces por eso es que cuando yo brindo con otra bebida. Con otra bebida. ¿Bien? O un vino blanco. Claro, y ahí también uno tiene que ir identificándose o identificando qué factores nos pueden afectar, porque no a todos nos afecta de la misma manera. Es importante lo que acaba de decir. Hay pacientes que sí hacemos restricciones de alimentos. No es lo más común, pero sí hay muchos pacientes que hacemos restricciones de alimentos. Esa es una primera pregunta que me hiciste. La segunda relacionado a las células muertas. Sí. Bien, muchas células muertas tienen mucha proteína en su composición. Claro. Bien, y si bien siempre hemos vivido preocupados por los carbohidratos que nos generan la caries, bien, porque a esas bacterias les encanta los carbohidratos, también es cierto que las bacterias de encías les gusta más la proteína. La proteína es ese sustento para luego hacer esos gases sulfurosos, que son los que luego interpretamos como mal aliento. Entonces, por eso es que muchos pacientes que más bien se cepillan muchísimo y tienen mucha higiene y se cepillan 3, 4 veces por día, mucho tiempo, al final terminan descamando también esta pequeña piel que tenemos en la encía, porque la encía finalmente es piel de alguna manera, y esta escamación también nos juega en contra. Por eso es que en el paciente tenemos que buscar un equilibrio. ¿Ok? Como todo en la vida, como todo en la vida. Es malo, ¿no? Hay problemas por falta de higiene, pero también hay problemas por exceso de higiene. Claro. Bien. Y claro, a veces es difícil porque los odontólogos también hemos dado un contenido durante mucho tiempo y ahora nos toca también ir actualizando la información para nuestros pacientes. Así es. Y de esa manera ellos también vayan rompiendo muchos mitos, muchas creencias, muchos paradigmas que de pronto tienen respecto a su salud bucal. Claro, porque no solamente en el cepillado está el efecto físico del cepillado mismo, sino también las sustancias químicas que se usan, la pasta de dientes, el enjuague bucal, que tiene contenidos alcohólicos a veces, y eso genera evidentemente daño en la mucosa. Esa descamación a la que tú referías, finalmente la probabilidad, cuando uno es muy compulsivo en la higiene, de mayor inflamación en la mucosa, ¿no? Y eso finalmente se traduce en halitosis o mal aliento. Juan Francisco, regresando al tema de alimentos que producen, comentabas tú, de manera interesante sobre el vino y ¿en cuántas horas te produce? A mí 12 horas. 12 horas. Eso me ha tocado medirme. Voy a ir a medirme a la consulta tuya en mi mal aliento después del vino. A ver cuánto tiempo. Sí. Porque de verdad que es un efecto social nocivo para las personas. Sentirse que uno tiene mal aliento, o por último, no se percibe en ellos, y la persona que está cerca te percibe y se aleja. Y debe ser incómodo para ellos sentir eso, ¿no? Entonces, es valiosísimo la sugerencia. ¿Qué alimentos pueden producir mal aliento? Lo comentabas, el vino. ¿Y qué otros alimentos existen que habitualmente consumimos y producen mal aliento? Decíamos, cebolla y ajo. Cebolla y ajo, alimentos con mucha proteína. Bien, muchos pacientes que atiendo son pacientes que están entregados en una dieta de bajas calorías y por eso empiezan a consumir mucha proteína, pero también irse al extremo nos puede generar un riesgo de generar mal aliento. Claro, ojo, no todos, es un riesgo, ¿verdad? De pronto algunos embutidos, lácteos también es muy común, ¿bien? Entonces, jamón, mortadela, cositas que de pronto comemos. Y son ricas. Son ricas y que es parte de la mesa en muchas familias, pero pueden generarnos el mal aliento. Correcto. Claro, sí. Pero hay alimentos también que pueden compensar el mal aliento, que pueden ser sugerentes para que, oye, están con mal aliento, consume esto
Escuché alguna vez sobre yogur libre de azúcar. ¿Hay alimentos que pueden ayudarnos a compensar el mal aliento? Bueno, el yogur va a depender si es que no es intolerante a la lactosa a la persona. Claro. Bien, porque también es cierto que existe mucha gente que es intolerante a la lactosa y no lo sabe. En Estados Unidos casi 2/3 partes de la población lo es. Claro. Acá no lo sabemos y eso genera un problema. Porque atribuimos que esa comida nos cae pesada por muchos motivos, pero a veces es una intolerancia y no Así lo es. sabemos. ¿Bien? Sí. Realmente hay alimentos que son especiales, sobre todo algunos vegetales que nos ayudan. Los vegetales nos ayudan mucho a tratar de contrarrestar. Siempre, ¿bien? ¿no? Y lo que siempre les digo a los pacientes es el tema de hidratación. ¿bien? Más que un propio alimento, digamos, la hidratación termina siendo, digamos, ese factor clave. Porque si no nos Que hidratamos, compensa. no podemos tampoco producir la saliva suficiente. Correcto. Y a veces no se trata solo del tema de la alimentación, de lo que comes, sino también cómo lo comes. Ajá. Bien, si tú comes muy rápido, si cambias las horas, bien, si no le das tiempo a las glándulas para producir esa suficiente cantidad de saliva que termina haciendo ese efecto positivo en la boca. Claro. Bien, entonces cuando empiezo a hablar de esto, los pacientes, varios se identifican, porque con el ritmo de vida que tenemos, con el trabajo, El desorden alimentario. el desorden, exactamente. Mira Bien. tú. Y sobre los líquidos en la boca, en esta pregunta en la que te hacía sobre los pacientes que ya no tienen dientes, que afortunadamente cada vez son menos, Sí. gracias a nosotros los dentistas, ellos también dañan su mucosa y dañan la lengua. La lengua en el adulto mayor tiene una geografía, por decirlo de alguna manera, muy particular. Y incluso está descrito características topográficas de la lengua. Hay lenguas que asimilan mucha placa. Es más, hay lenguas con sarro, Juan Francisco. Y evidentemente, por más que no tengan dientes, hay la posibilidad de tener halitosis en Sí. una lengua sucia. Cuéntanos sobre esa lengua, la lengua geográfica, así le llaman en los libros de texto. Cuéntanos sobre esa lengua y la necesidad de una buena higiene. Claro. La lengua geográfica, que es esta lengua que tiene muchas depresiones, bien, que no es lisa. Bien, realmente no existe una lengua lisa. Claro, ¿no? no Siempre existe. va a tener ahí las pequeñas irregularidades, ¿no? Pero cuando hablamos ya de una lengua saburral, ¿no? Ajá. Que acumula placa bacteriana y que es normal, es lógico que esto suceda, porque naturalmente esta lengua va a impactar los alimentos sobre diferentes superficies. El gran problema está en que no tenemos la costumbre de realizar una higiene sobre la lengua. Eso es muy ¿no? importante. Hay sí. diferentes elementos de nuestra boca que tienen una autolimpieza, una autoclisis, se dice. Pero hoy por hoy sabemos que esa autoclisis, esa autolimpieza es insuficiente. Por eso es que nosotros tenemos que también apostar por limpiar otras zonas. Por eso es que no siempre podemos quedarnos en dientes. A veces hay que usar ese hilo para trabajar sobre las encías. Bien. A veces hay que ir a la consulta cada cierto tiempo para que no se acumule esa placa bacteriana al punto que genere un problema o que se introduzca más debajo de las encías. Y muchos pacientes también requieren de trabajar una limpieza lingual, ya sea una vez al día, 2 veces al día, como máximo pienso yo, porque hay que hacerlo también de una manera muy delicada porque nos podemos lastimar. Claro. Y la limpieza de la lengua es con el cepillo dental, ¿no? No, la verdad que no. El cepillo dental está hecho para otro tipo de superficies. Realmente las superficies duras. ¿Bien? Y ya sabemos lo que pasa si es que no se utiliza muy bien, porque Claro. ahí están nuestros pacientes con retracción de encías. Ajá. ¿Bien? Entonces tenemos que usar un limpiador mal llamado raspador lingual, que son estos pequeños dispositivos que tienen cierto tamaño y que nos ayudan a limpiar la lengua. Y ese tamaño es estratégico. ¿Por qué? Porque permite que ingrese a la lengua sin darnos esa sensación desagradable. Náusea. Bien, náuseas. También es cierto que no es necesario limpiar desde atrás para alcanzar una condición de salud. Como tampoco es necesario que esa lengua sea rosadita. Bien, porque muchos pacientes me dicen eso, doctor, yo quiero trabajar hasta que mi lengua sea rosada. Y eso no es necesario. No es necesario alcanzar ese nivel de salud para que tú estés bien. Como siempre le digo a los pacientes, ¿no? Uno va al chifa. No es necesario que te esterilicen los cubiertos, ¿verdad? Ya sabemos que ya lavándolos con ciertos productos están descontaminados a un punto que no nos va a hacer daño. Claro. A pesar ¿verdad? de ser chifa. A pesar de ser chifa, ¿verdad?
Lo mismo sucede en la boca. Tampoco tenemos que aspirar a combatir totalmente esas bacterias, porque hoy por hoy cada vez más tenemos claro de que un exceso por un lado y un exceso por el otro lado generan alteraciones en esas bacterias, que muchas de ellas son buenas también. Claro. Por eso es importante la hidratación, ¿no? A pesar de la imperfección de la higiene, la cantidad de líquido que uno consuma no solamente va a repercutir en la salud general, sino también en la limpieza mecánica o física de la boca, ¿no? Sí. Y la regeneración y el aporte regenerativo a los tejidos que todos los días se dañan en la boca. Sí, todos los días. Y eso me hace recordar mucho a eso que siempre hemos escuchado todos los que hemos ido al nutricionista alguna vez o a algún médico y que te dice, ok, hay que tomar ese 1,5 litros de agua, 2 litros, pero no es fácil. Es bastante, es bastante, ¿no? Y de pronto tengo pacientes que con justa razón se cuestionan también. Me dicen, pero doctor, yo manejo. Doctor, yo viajo. Mi trabajo es viajar. Claro, lamentablemente te hidratas más, pero también tienes la necesidad de orinar más. Lamentablemente es así. Ajá. Pero también sin la hidratación adecuada no tenemos producción de saliva. Al final, la saliva en su componente principal es agua. Entonces tenemos que trabajar en esa hidratación. Y también hidratación de calidad. No es igual tomarse un vaso de agua que tomarse un vaso de otro tipo de bebida. Y hablando de otro tipo de bebidas, alcoholes y bebidas calientes, ¿dañan la superficie de la mucosa y crean mal aliento? El alcohol en general y las bebidas calientes, ¿qué ocurre eso con el mal aliento? Desde el punto de vista del alcohol, realmente cuando uno está expuesto por periodos muy cortos, en sí esa bebida no termina generando un daño. ¿Bien? Claro, esto puede ser discutible porque tal vez un patólogo bucal o un cirujano maxilofacial me puede decir, ok, el alcohol es un factor de riesgo para un cáncer bucal. Claro, pero ¿Sí? eso Es otro área, cosa, ¿no? claro. Es otra cosa. Pero más desde el punto de vista del alcohol son los odoríferos, estas moléculas que se impregnan. ¿Bien? Esa es la mayor preocupación que yo podría tener en torno al tema del alcohol, por ejemplo. O sea, sí produce mal aliento. Sí puede producir mal aliento. Correcto. Y lamentablemente en diferentes magnitudes. Claro. En ¿Bien? tu caso, 8 horas Sí. el vino tinto. Hay personas que toman un poquito de licor y tienen pues el mal aliento que tienen otras personas que se toman 2 botellas de algo, ¿no? Claro. Es un factor muy personal. Sí. Correcto. Hay un tema de susceptibilidad, ¿Y lamentablemente. la bebida caliente? Las bebidas calientes no han demostrado que tengan un impacto realmente sobre el tema del mal aliento. Claro. ¿Bien? ¿Por qué? Pero sí pueden generarnos algunas alteraciones como quemaduras, ¿no? Eso me Yo refería. tengo muchos pacientes que me escriben por el tema de quemaduras. Yo no pensé que iba a ser algo tan común, pero podemos lastimarnos fácilmente. Claro. Y tal vez no sea una quemadura que uno pueda evaluar, hacer visible. A veces también hay ciertas afecciones que terminan alterando esta capacidad que puede tener la lengua para tener un sabor o captar el sabor. O muchas veces cuando se tiene saburra lingual, realmente no nos damos cuenta, o el paciente no se da cuenta, que esta saburra está alterando su capacidad para percibir el sabor. Y esto es muy interesante. Por eso es que muchos pacientes terminan diciendo, doctor, yo vengo porque tengo mal aliento y yo le digo, paciente, ¿y tú cómo lo defines? ¿Qué es lo que tú sientes? Tengo un sabor amargo. Pero, ¿tú tienes un sabor o un olor? Ahí viene la otra pregunta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es algo que puede pasar mucho. Puede Por eso es alterarse que la incluso. lengua es importante en la higiene bucal. Correcto, correcto. Juan Francisco, este es el momento, permítenos, de pasar a los tips. Los dejamos con los tips de Enjuiciando a la Muela. Tip número 1. Cuida tus encías, ya que su enfermedad es la principal causa del mal aliento. Tip número 2. Consulta a un especialista si sospechas que tu mal aliento tiene causas digestivas o de la garganta. Tip número 3. Reduce el consumo excesivo de proteínas para poder evitar la litosis. Tip número 4. Evita o limita el alcohol, alimentos picantes y el tabaco, ya que pueden provocar el mal aliento. Tip número 5. Visita al dentista regularmente para tratar y prevenir el mal aliento de forma efectiva. Gracias por esos tips. Juan Francisco, permíteme hacerte dos preguntas finales. Una tiene que ver con morder pepitas de café para mejorar el mal aliento. Es decir, tu aliento ya está disimulado, ahora huele a café. ¿Algún consejo cotidiano estás
acabas de comer un ceviche, por ejemplo. En algunos lugares te dan un caramelito de menta. En un chifa te dan un caramelito o un chicle de chifa. ¿Algún consejo cotidiano para evitar temporalmente ese mal aliento? ¿Alguna sugerencia? Sí, claro. El mal aliento puede ser compensado con algún tipo de desodorante bucal temporal, Ajá. ¿no? Claro, de pronto cuando agarramos un chicle y empezamos a masticar, que esto es muy positivo porque el chicle termina limpiando las superficies y también generando más segregación de saliva. Saliva, que es importante. Perfecto. El café también puede generar de alguna manera un cambio en ese ambiente. Ajá. Bien, el tener algo en la boca lleva a hacer que nuestras glándulas identifiquen que hay algo ahí. Empiezan a segregar saliva y hay un cambio de esa sensación que el paciente puede tener ahí. Entonces sí, es súper Sí, válido. ayuda mucho. Sí. ¿Hay alguna forma en que los pacientes puedan, en casa, sin todavía ir a la consulta, cuando todavía puede ser temporal ese mal aliento, no es crónico todavía, no les afecta su psicología ni su actividad social, que puedan medirse el mal aliento en casa? ¿Hay una forma muy casera de hacerlo? Sí. Realmente lo primero que les aconsejo a los pacientes es tratar de retirar la subjetividad. Bien. Y esto es difícil. Esto es difícil de concebir incluso para el paciente cuando estamos en medio de una conversación. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene la posibilidad de tener un mal aliento, también hay otros factores. Y hay dos factores que yo siempre comento a los pacientes. Uno es un factor que es un sesgo cognitivo llamado pensamiento dicotómico. Y el otro es otra condición que los otorrinolaringólogos lo conocen mejor que yo, y con otro nombre que es la fatiga olfatoria, que es esta condición por la cual después de un rato tú no sientes el aroma. Ajá. Te echas perfume exquisito y a los 5 minutos ya no huele. Te vas a una reunión y te dicen, oye Martín, qué buen perfume. Bien, pero nuestro organismo tiene una saturación. Sí. Y esa saturación hace que uno no se pueda autoevaluar bien. Por otro lado, hay otro factor importante que es este sesgo cognitivo, este pensamiento dicotómico, que es aquella condición por la cual para ti, para mí, para todos es muy fácil establecer posturas extremas. Uh-huh. Por ejemplo, Uh-huh. ¿es blanco o es negro? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es político de derecha? ¿Político de izquierda? Uh-huh. Esto lo saben muy bien los políticos, por eso eliminan al del medio primero. ¿No? ¿Bien? Pero en la vida uno no quiere ni un hijo Hay demasiado grises. estudioso ni el más relajado. Ya sabemos que la vida ahora tiene grises. Claro. Exactamente. Sin embargo, este sesgo hace que naturalmente uno como paciente así tenga un aliento que puede tener diferentes niveles, porque también hay diferentes niveles de mal aliento. ¿Ok? Uh-huh. No todos tenemos un nivel 10 al máximo, podemos tener diferentes niveles, pero a pesar de que hay diferentes niveles, este sesgo hace que nos coloquemos en una posición tal en la cual tú dices, tengo mal aliento, pero me es irrelevante, o en una posición tal que, ok, tengo mal aliento y afecta todos los aspectos de mi vida. Sin embargo, nos olvidamos que también hay un punto medio, y muchas personas que están en el punto medio terminan yendo hacia un lado o yendo hacia otro lado. Esto es muy probable que suceda en la mayoría de personas. Es por eso que bajo estos dos principios del sesgo cognitivo y también de la autoevaluación, no terminamos siendo los mejores evaluadores. Claro. Como dicen, uno no puede ser juez y parte. Así es. ¿Cuántas veces le hemos dado a nuestros estudiantes a su examen y a ver, Claro. ponte la nota? No es tan fácil, ¿no? Habrá Así quienes es. tengan buena certeza, pero la mayoría de ellos van a tener diferentes condiciones que van a contribuir a que no sea una evaluación adecuada, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Bien, primero lo que tenemos que hacer, lamentablemente, es tratar de romper este tabú y tener en conciencia que el mal aliento, si bien no necesariamente puede ser definido como una enfermedad en sí misma, pero sí es una condición que puede afectar un aspecto de salud. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es eso. Es un aspecto de salud que está siendo afectado, por lo cual no deberíamos tener tanto temor, vergüenza de poder conversarlo, consultarlo con alguien más. Esto es súper importante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esta persona que está por fuera nos va a ayudar a tener una evaluación más objetiva. Uh-huh. Porque nuevamente, muchas veces la propia autopercepción nos termina engañando, y más aún cuando ha habido algún hecho traumático, desagradable relacionado al mal aliento. Por eso que cuando los pacientes, niños, tienen mal aliento, tal vez no me preocupa tanto el hecho, el factor causal por el cual se está desencadenando en ese problema el mal aliento. Es altamente probable que se va a resolver. Uh-huh.
Lo que a mí más me preocupa ahí es el impacto psicológico que tiene. Así es. No te imaginas la cantidad de pacientes que me dicen, doctor, a mí una vez me dijeron a tal edad algo. Y lo marcó. Yo sé que tengo mal aliento por eso. Opa. ¿Bien? Entonces, mira, es muy fuerte. Así como una persona nos dice, no, yo estudié esto porque a mí me dijeron en el colegio que era malo en matemáticas. Y tal vez esa Decidió persona, algo para su vida. tal vez sí, tal vez era un mal profesor, una mala didáctica, tal vez fue un mal momento, circunstancias de la vida. Así es. Y por eso es que hoy por hoy tenemos muchas personas que luego de tener una profesión En van rutas dándose equivocadas. cuenta y descubriendo que tenían otras vocaciones también. Así es. Y otras capacidades. Así es. Y esto pasa mucho, nos marca de manera muy importante y eso pasa en muchos aspectos y en el mal aliento también. Perfecto. Perfecto, Juan Francisco. Ha sido espectacular. Permíteme, por favor, agradecerte por este conversatorio. No sin antes pienses en algunos tips que Sí. los vas a dejar a la comunidad. Pero antes quiero agradecerte con unos presentes del programa. Oh, wow. Primero, este de Enjuiciando a la Muela. Gracias, amigo. Muchas gracias, Sácalo, amigos. por favor, está ahí personalizado para ti. A mí me gusta. Para ponerle un poquito de Sí. agua Vamos a ponerlo por acá esto. y vino, que te va a durar solo 8 horas, Ponerlo ¿no? por acá. 8 horas. Ahí está, mira con mi nombre. Excelente. Qué bonito. Excelente. Gracias. Muchas No. gracias a todos. Y también aquí hay unos souvenirs de productos Fabuloso. dentales de Woodpecker, uno de los Excelente, auspiciadores. excelente. Sí, siempre bienvenido, siempre bienvenido. Te dejamos para que puedas hacer algunos tips finales Bien. y unas palabras finales tuyas. ¿Ok? Entonces vamos con esos tips. Perfecto. Bien. Lo primero que le puedo decir a estos pacientes, a estas personas que nos están viendo, es que no están solas. Bien. El mal aliento es más común de lo que pensamos. Se dice incluso que casi el 30% de la población tiene mal aliento. Claro, tienes que tener súper claro también, valga la redundancia, de que este mal aliento puede tener diferentes magnitudes y no necesariamente vas a tener la mayor magnitud. Por eso hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad. Lamentablemente, cuando más frustración vamos teniendo por este tipo de problema, también tenemos más estrés. Y también, Martín, ahí no hemos conversado, pero el estrés también puede afectar en algunos pacientes la producción de la saliva y a través de eso nuestro aliento. Segundo, muy importante que tengas alguna forma de evaluación. Esto es lo primero que yo le pregunto a los pacientes. ¿Cómo sabes que tienes mal aliento? ¿Cómo te has evaluado? Y algunos pacientes lamentablemente solo me dicen, doctor, yo lo sé. Lamentablemente tenemos que retirar esa subjetividad y quedarnos con lo más objetivo. Esto hace que muchas veces el paciente escuche cosas que no quiere escuchar o descubra cosas que no quiere descubrir. Pero es así, hay que estar abiertos a explorar nuevas alternativas. Y tercero, yo le diría a los pacientes, es que traten de tener una guía, un profesional que los guíe a través de este proceso. No existen curas mágicas, secretos, escondidos o píldoras mágicas que van a transformar nuestro aliento de un día para otro. Dejemos de buscar eso porque lamentablemente seguimos probando y eso no hace más que generarnos más estrés y ansiedad que no hace más que contribuir en todos los problemas que hemos hablado ahora. Excelentes conclusiones, Juan Francisco. Espectacular. Yo sé, estoy seguro que ha sido muy valioso este programa para todos. Juan Francisco lo dijo. No se sientan solos. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido mal aliento. Hay que corregirlo. Ya lo dijo el doctor Juan Francisco Ceccarelli, un gran amigo. Síganos en los comentarios. Déjenos sus sugerencias también en los canales que aparecen ahí. Y bueno, Juan Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Martín. Encantado. Espero tenerte en próximos programas en muchas otras áreas de tu especialidad. Va a ser un honor siempre tenerte con nosotros. Sí, hay mucho que conversar y mucho que compartir con nuestros pacientes. Es verdad, es verdad. Esto fue Enjuiciando a la Muela. Soy el doctor Martín Vargas. Agradecemos a nuestros patrocinadores que aparecen al final del programa. Hasta la próxima. Nos vemos.